Entonces, ahí estoy grabando. Bueno, hoy día la clase de hoy corresponde a derivada de función inversa, función implícita, y antes de comenzar con eso, me gustaría eh, por lo menos dar la pauta para un ejercicio que mezcla bastante, ¿ya? Que en esencia se ve bastante inocente, ¿ya? Se ve una función bastante sencilla, pero derivarla, digamos, pide un poco más difícil de lo que podría pensarse. Entonces, consideremos, consideremos, consideremos f de x igual a tangente de x, y le vamos a escribir elevado a x cuadrado más 2x. Entonces, determinar f' de x. ¿De quién sería la derivada de esa función? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar esta función pareciera ser la compuesta de tangente, ¿ya? Con una función exponencial donde la base es la misma tangente, ¿ya? Entonces, un error común en este ejercicio sería comenzar a derivar inmediatamente por regla de la cadena, ¿ya? Asumiendo que todo eso es x, y como tratando, aquí se ponen, digamos, se ponen a inventar cosas, digamos, y empiezan a bajar el exponente, que se es, y digamos, ese sería un error, digamos. Comenzar a derivar esto inmediatamente como está escrita la función ya es un error. Y de ahí para adelante empiezan a cometer una serie de errores en donde nunca logran determinar la función derivada de esta función, ¿ya? Entonces, digamos, para poder determinarlo, antes que cualquier cosa, lo primero que deben hacer es modificar esta expresión algebraica. Entonces deben modificarla para que en su expresión aparezcan solo derivadas que ya conocen, o sea, derivadas de esta lista de derivadas que vimos en la clase del lunes, que aparezcan solo derivadas de esa lista, ¿ya? En particular, no existe nada de una función elevada a otra función, por lo tanto, eso me indica inmediatamente que esta expresión debo modificarla, ¿ya? Para eso, le voy a escribir aquí en un costado lo que podemos hacer siempre, ¿ya? Entonces, si yo tengo una expresión algebraica, yo esa expresión siempre, para no modificarla, se lo voy a hacer como en algunos puntitos, para no modificarla yo le puedo sumar y restar 1. Con eso no la modifico, ¿ya? También la puedo multiplicar y dividir por un 1 conveniente, ¿sí? Multiplicar por un 1 conveniente. Entonces este es sumar, restar, este es multiplicar, dividir. Y una que no hemos usado tanto, dividir. Otra que también hemos usado es sacar la raíz y elevar al cuadrado, ¿ya? Esa también la hemos utilizado y que no modifica esta expresión. Y la que quiero utilizar ahora, ¿ya? Y ahí es el logaritmo natural de e elevado a la expresión. Esa no me la altera porque el logaritmo natural de esto es 1 y la expresión simplemente baja por propiedad del logaritmo. Entonces aquí no le estoy haciendo absolutamente nada, ¿sí? O también pueden hacer e elevado al logaritmo natural de la expresión, ¿sí? Ninguna de esas dos altera la igualdad. Entonces lo que tengo que utilizar ahora es precisamente una de estas dos, ¿ya? Porque yo sí tengo derivadas para e elevado a algo, ¿ya? E elevado a algo sí tengo una propiedad. Logaritmo de e elevado a algo también, pero digamos esta de aquí no es tan conveniente, por lo menos para esta función. Entonces, si yo ocupo esa identidad o digamos, esta forma de modificar la expresión algebraica, la función me quedaría f de x igual a e elevado al logaritmo natural de paréntesis tangente de x multiplicado por, perdón, aquí me salté una cuestión. Tangente de x elevado a x cuadrado más 2, ¿ya? Y esto es exactamente lo mismo por propiedad de logaritmo. Si ustedes tienen un exponente
dentro del logaritmo, ese exponente baja hacia el logaritmo multiplicando. ¿Ya? La propiedad en sí es esta. Yo tengo un logaritmo de a elevado a b, eso es lo mismo que b logaritmo de a. Ya esa es la propiedad, la pueden buscar si es que no la recuerdan, propiedades de logaritmo. ¿Ya? Entonces, ocupando esa propiedad, esto me quedaría que es e elevado a x cuadrado más 2, x cuadrado más 2, multiplicado por logaritmo natural de tangente de x. Entonces, esa es la función que quiero derivar. ¿No? Le voy a destacar. Esta es la función a derivar en realidad, y esta es la que sí puedo derivar utilizando las tablas que ya tengo. ¿No? Esa es la que vamos a derivar. ¿Y por qué puedo derivar eso? Y es simplemente porque puedo ir calculando, ¿sí? Con esto de los círculos que habíamos dicho. Entonces, yo puedo calcular esto primero, ya puedo calcular toda esa expresión, aunque sea larga, y luego toda esa expresión, elevarla, he elevado a esa expresión que me da ahí. Entonces, digamos, de ahí se ve cuál es la regla de la cadena, o de dónde voy a partir aplicando la regla de la cadena. ¿Sí? Que sería la derivada de e elevado a una función, ya sabemos cuál es, por la derivada de la función que me queda ahí adentro. Y en este caso ahora me quedaría multiplicado por un producto. Entonces vamos a borrar un poco el lado derecho para continuar calculando la derivada de esa función. Me interesa este ejercicio en particular porque rescata todo lo de derivada. De aquí vamos a ocupar todo lo multiplicación, producto, suma, va a estar todo dando vueltas. Entonces, digamos, por eso me agrada este ejercicio que se ve bastante simple, pero no, digamos, no lo es. Borro un 2 sin querer. Entonces, f' de la función que tengo por acá. Entonces, como les dije, todo esto sería como mi x. ¿Sí? Entonces, me quedé que eso es igual a la derivada de e elevado a x es e elevado a x. Entonces, me queda exactamente lo mismo. E elevado a x cuadrado más 2 por logaritmo natural de tangente de x, multiplicado por la derivada de lo que está en el exponente, ¿sí? Por la derivada de lo que está en el exponente. Entonces sería paréntesis x cuadrado más 2 por tangente de x derivado. Este lo coloco en paréntesis porque es un solo factor. ¿Ya? X cuadrado más 2 por tangente de x derivado. Perfecto. Ahora, para derivar esta función de acá, tengo un producto. Entonces tengo que aplicar la regla del producto. Entonces, esto de aquí lo voy a copiar con un signo de porcentaje. Ya eso representa eso para no estar escribiéndolo cada Profesor, rato. Dime, ¿dónde quedó el logaritmo de arriba? el logaritmo de dónde. Del exponente en la derecha. Dice x cuadrado más Ah, 2. me faltó decir, tienes razón, la derivada de me faltó, tienes razón. Gracias por. Ok. Sí, sí, porque es. Voy a borrar todo porque si no me va a faltar espacio. Gracias. Claro, porque es todo el exponente. Claro, como aquí lo borré, digamos, se me pasó. Es por paréntesis, paréntesis, x más 2 por logaritmo natural de tangente de x. Ahí sí. Y todo eso derivado. Sí, porque exactamente, tiene que ser exactamente lo que escribí aquí. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, tiene que aparecer acá. Y en derivado. ¿Sí? Derivado. Perfecto. Entonces, ahora sí, vos. Como les dije, ese signo de porcentaje va a representar toda esa expresión. ¿Ya? Toda esta expresión va a ser para no escribirla a cada rato. ¿Ya? Y puede calcular la derivada de una función que es un producto. Entonces, como es un producto, tengo que aplicar la regla del producto. Sería el primero derivado, sería, y lo voy a anotar, aquí es x cuadrado, es x cuadrado más 2 derivado por logaritmo de tangente de x, más el primero sin derivar, sería x cuadrado más 2 por logaritmo de tangente de x, y creo que sí, y todo eso, este logaritmo, este va derivado, ¿sí? Logaritmo tangente de x va derivado. Si analizo la última derivada, porque esta de aquí es sencilla, ya está ahí totalmente inmediata,
lo pueden calcular rápidamente. Esta de aquí es un poco más útil porque nuevamente tengo que utilizar regla de la cadena. Entonces, lo primero que debo calcular es tangente de x y lo segundo es el logaritmo. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estoy utilizando aquí es regla de la cadena y la primera derivada que me aparece en esta serie de círculos que voy dibujando es la del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 partido por el argumento, que sería ahora tangente de x, y me quedaría por la derivada de tangente de x. Entonces, aquí sería, nuevamente el porcentaje representa esta expresión de aquí, resuelvo el paréntesis que me va quedando, la derivada de x cuadrado más 2 es 2x, entonces me quedaría 2x logaritmo de tangente de x, más x cuadrado más 2. La derivada del logaritmo ya dijimos que era 1 partido por algo, entonces sería 1 partido por algo, donde ese algo es lo que está aquí adentro, que sería tangente de x, por la derivada de ese algo que estaba ahí adentro, ¿cierto? Que sería la derivada de tangente de x. ¿Sí? Aquí tienen dos opciones cuando le aparece la derivada de tangente. Recordar que lo hicimos en la clase anterior o calcularla. ¿Sí? Tienen dos opciones. Entonces, si no recuerdan cuánto es la derivada, lo que tienen que hacer es el tangente escribirlo como seno de x. No sé qué dice aquí. Seno de x dividido por coseno de x. Y hacen las cuentas derivando esta expresión por cociente. Siguiendo la regla del cociente, la derivada del primero por el de abajo, menos el primero por la derivada del de abajo, todo dividido por eso al cuadrado. Si hacen esa cuenta, les daría secante al cuadrado de derivada. Entonces, esto de aquí lo voy a escribir directamente, porque digamos el ejercicio lo hicimos en la clase anterior, y eso es secante al cuadrado de x. ¿Sí? Y lo reemplazo en mi expresión. Por lo tanto, la derivada, aquí es este porcentaje que está aquí, esto que está acá, ¿cierto? Este que está aquí. Pero esto, nosotros ya lo habíamos modificado. Es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, y es lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, todo ese porcentaje yo lo puedo cambiar por tangente de x elevado a x cuadrado. Entonces, esto es tangente de x elevado a x cuadrado más 2, multiplicado por, y aquí empiezo, 2x logaritmo natural de tangente de x, más, y aquí esto lo escribo en un solo cociente. Entonces este sería, todo eso va dividido por tangente de x, aquí me quedaría s multiplicado por s multiplicado por s, me sería x cuadrado más 2 por secante cuadrado de x. Esa sería la función derivada para esa función. Si se dan cuenta, no era nada elemental porque tuvimos que ocupar casi todas las propiedades. O sea, suma, resta, multiplicación, división y regla de la cadena. Entonces están todas las reglas de la derivada. Entonces, por eso encuentro que es un buen ejercicio, a pesar de lo simple que se ve la función. ¿Sí? No sé si hay alguna duda antes de comenzar la clase ahora. No, ¿No? Y quería comenzar con este ejercicio porque en esta parte deben saber derivar bien. ¿Ya? Entonces, digamos, me parecía un buen ejercicio para repasar todo antes de comenzar la clase. Entonces, hoy día corresponde varias temitas. Ya en particular vamos a ver, el primero es derivada de función inversa, derivada después de otra superior y derivada implícita. Entonces, son tres tipos de derivadas que al final son algunas fórmulas que no son más difíciles. En particular, las dos primeras son las más sencillas, así que simplemente vamos a ver la definición. ¿Ya? Después vamos a ir viendo los ejercicios. Entonces, esta derivada de la función inversa se deduce inmediatamente de ¿cómo se llama? Eh, Esto se deduce inmediatamente de la regla de la cadena. Entonces, esto es regla de la cadena. Por eso lleva el nombre de colorario, ¿ya? Porque se deduce directamente de esta propiedad. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que la derivada
pues no voy a leer mucho el encabezado, la derivada de la función inversa en un punto B es igual a 1 partido por la derivada de la función en un punto A, donde el f de A es precisamente el B que yo estaba calculando. Entonces, f a la menos 1 de B es 1 partido por f a la menos 1 partido por f' de A, donde f de A es igual a f de A. Y lo bueno de la observación que podemos hacer, la observación, es que no es necesario conocer la función inversa para obtener información de su derivada. O sea, el teorema es bastante riguroso en eso, entonces me da bastante información de la derivada de la función inversa, sin tener idea de quién es la función inversa. Entonces, hay veces en que encontrar la función inversa es demasiado difícil y lo que en realidad necesitamos es tener información de la derivada. Entonces, no es interesante intentar despejar la función, sino que simplemente queremos conocer la derivada. Entonces, un ejemplo de esto, vamos a hacerlo con una función bastante elemental, ya simplemente para clarificar. Entonces, sea f de x igual a, vamos a poner x cuadrado. Entonces, determinan f a la menos 1, f a la menos 1 derivado en el valor 9. En valor 9. ¿Ya? Entonces, este de aquí, ese 9 de ahí, sería como el b que tenía en la expresión, el b que tenía en la fórmula. ¿Sí? Entonces, según esa fórmula, f a la menos 1, f derivado a la menos 1, pues, disculpen, f a la menos 1 derivado en 9, eso, aplicando regla a la función inversa, la derivada de la función inversa es 1 dividido por la derivada de la función, ¿ya? Que sería el f, que sería este que está aquí, evaluado en un número a, ¿ya? Que es distinto del b, donde f de b es igual a la, perdón, a la. Y este b era el 9, entonces lo cambiamos aquí. Entonces el ejercicio de calcular derivadas de función inversa se reduce a hacer cálculo de dos cosas. Uno, la derivada de la función, y dos, esta ecuación que va a aparecer aquí, que nuevamente creo que no la escribí muy clara. Eso es un 9. Entonces es f de 9, ¿ya? Lo escribo con otro colorado, no importa. F de 9 igual a, ¿ya? F de 9 igual a. Entonces, ¿qué número debe reemplazar ahí? Entonces, f de 9 es 81. F de 9, eso, ¿no? Déjenme. Sí. No, f de A igual a B, perdón. Aquí la condición, por eso me queda extraño. La condición, la copié mal, muchachos, disculpen, es f de 9, f de A igual B, donde f de A es igual a B, que sería el 9 que aparece. Si hago eso, me aparece una ecuación, f de A es x cuadrado. Entonces sería A al cuadrado igual a 9. Entonces en este caso, vamos a tener que el A va a ser igual a más menos 3. Entonces, lo que sucede aquí es que no indiqué cuál es el dominio de la función. Aquí donde el dominio de f es igual a los reales positivos. Y eso lo necesito explicitar porque necesito que la función sea biyectiva. Entonces, sobre los reales positivos, esa función
es biyectiva y por lo tanto este menos no lo consideraría, entonces me quedaría solo con el 3. Por lo tanto, f a la menos 1 derivado en 9 es igual a 1 dividido por f derivado evaluado en 3. ¿Ya? Ahora, la derivada de la función es la derivada de esto que está aquí, sería 2x. Por lo tanto, y ahora sí, eso implicaría que f a la menos 1 derivado en 9 es igual a f' evaluado en 3, esto sería 6. Entonces me diría 1 dividido en 6. Y esa sería la derivada de la función inversa, sin tener idea de quién es la función inversa, en un punto. Entonces, digamos, el potencial de ese resultado, ya que no tuvimos que calcular la función inversa para obtener ese resultado. Se vuelve a la clase, derivada de orden superior. Derivada de orden superior. Esto, digamos, lo más elemental es que cuando yo derivo una función, lo que yo obtengo es una nueva función. Entonces, como es una nueva función, podría volver a derivarla, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como derivada de orden superior. Entonces, es derivar la función nuevamente. Entonces, de definición, ustedes tienen una función derivable en AB y su función derivada f'. Se define la derivada del segundo orden en el punto C en el intervalo AB como el límite cuando h tiende a 0, pero ahora en vez de ir un f aquí, va la f'. Entonces le están calculando la derivada a la función f', a la f'. Y si este límite existe, se anota por f2'. O bien, la derivada de orden 2 de f, ya de fx cuadrado. Esa es la forma que la vamos a dar. Y esto se puede volver a hacer. Entonces, si la derivo una segunda vez, la puedo derivar una tercera. Entonces, y eso se anota como f3'. ¿Ya? La derivada de orden 3 de f de x cubo. Esa es la forma de anotarlo. Y también si lo puedo hacer 3 veces, lo puedo hacer un número natural, las veces que estime conveniente. Entonces la derivada de orden n se anota por f entre paréntesis un n para que no se confunda con un cuadrado o algo así. ¿Ya? Entre paréntesis, o bien la derivada de dn f de dxn. Esas son las dos formas de anotarla y simplemente derivar las veces que sea necesario. Entonces, por ejemplo, aquí podemos dar un ejemplo rápido. Entonces, un ejemplo rápido, si ustedes tienen la función f de x igual a, voy a colocar algo, sería seno de x, ¿ya? Seno de x, la primera derivada, f de x es igual a, la primera derivada es coseno de x, ¿sí? La primera derivada es coseno de x. Y esta función, esto de aquí, es una función. Por lo tanto, yo la puedo volver a derivar. Entonces, la segunda derivada, que sería f2' de x, es derivar coseno de x. La derivada de coseno de x es menos seno. Menos seno de x. Esta es la segunda derivada. Y la puedo derivar una tercera vez, que sería f3' de x, que sería la derivada de esto de aquí. La derivada de seno es coseno. Con este menos que está afuera me quedaría menos coseno. Menos coseno de x. Y así voy derivando. Puedo derivar por cuarta vez f4 de x. Y f4 implica derivar f3. La derivada de coseno es menos seno. Con este menos de aquí afuera me quedaría seno. Seno de x. Y así puedo continuar infinitamente calculando las derivadas fn de x. ¿Sí? Entonces es derivar la función que ya habían derivado. Eso es derivada de orden superior. Entonces la derivada de orden 2, la segunda derivada, es derivar la primera. La derivada de orden 3 es derivar la segunda. La derivada de orden 4 es derivar la tercera. ¿Sí? Y así, entonces la derivada de orden n sería derivar la función n-1. Digamos algo bastante elemental porque se reduce a lo que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces es seguir derivando. Entonces vuelvo aquí a la clase. ¿Ya?
Y lo que me interesa aquí es derivada de la función implícita, ¿ya? Entonces, derivada de la función implícita, yo tengo una expresión algebraica en dr2 en R. ¿Ya? Esto es una expresión algebraica. ¿Ya? Es algo de dos variables. Entonces, siempre va a existir un punto A, B en R2, tal que f de AB es igual a 0. ¿Ya? F es una función continua diferencial en un intervalo I que contiene AB. De ahí es un poco más útil esto de diferenciabilidad, porque estoy con funciones de dos variables. Y hay que tener un poquito de cuidado con este encabezado que está ahí. ¿Ya? Y tengo que la derivada de f de esta función grande con respecto a x en el punto AB es distinto de 0. Entonces existe una función definida implícitamente f de i en el recorrido de un intervalo i en el recorrido de f y un punto b en ese recorrido tal que f de a es igual a b. Por lo tanto, f de a como f de a es igual a 0. Y más aún, eso para cualquier x. ¿Ya? Que f de x, f de x es igual a 0. ¿Ya? Y la derivada de esta función f en una variable es igual está dada por esa expresión, la derivada de f con respecto a x dividido la derivada de f con respecto a y con un signo menos antepuesto. ¿Ya? Yo siento que esta definición es demasiado engorrosa como para poder entenderla, entonces lo voy a hacer con un ejemplo para ver qué es lo que significa a grandes rasgos y luego podemos volver a leer la definición. ¿Ya? Y, digamos, no es algo sencillo de entender así a la primera. Entonces pensemos en un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto y consideremos la expresión f de x, y igual a logaritmo de x cuadrado más 2xy menos y al cuadrado. ¿Ya? Esta es una expresión. Es una función de dos variables. Es una función de dos variables. De dos variables. Y lo que me interesa a mí al estudiar esta función es cuando esa función es cero. O sea, cuando f de x, y es igual a cero. Y eso me da una relación sobre los números reales. Entonces, eso implicaría que el logaritmo de x cuadrado más 2xy menos y al cuadrado es igual a, bueno, aquí no podría ser igual a cero. Creo que aquí el, no, sí, puede ser cero. Es igual a cero. ¿No? El logaritmo, sí, sí. Entonces, cuando el logaritmo es igual a cero. Entonces, si yo, esto de aquí lo podría despejar. Entonces, despejar implicaría que existe un f de x que es igual a y. Entonces, yo podría aventurarme a intentar despejar el y de esa expresión. Y eso no siempre vale, no siempre va a ser posible. Entonces, lo que yo quiero determinar aquí es y igual una expresión que depende solo de x. Eso en general no es sencillo de hacer. ¿Ya? Entonces, lo que garantiza la derivada de la función implícita es que esa función existe. Entonces, derivada de la función implícita garantiza que dicha función existe. Existe. Entonces, por lo tanto, al igual que derivada de la función inversa, a mí no me interesa conocer esa función. Yo quiero tener información de la derivada de esa función. Entonces, lo que hace esta propiedad es darme que la derivada de y con respecto a x es igual a menos la función x, y derivado con respecto a x dividido la función x, y derivado con respecto a y. ¿Ya? Esa es la derivada. Y nunca tengo que hacer ese despeje.
Digamos, esa es la explicación de esa derivada implícita. Y calcular esto de aquí es simplemente derivar con respecto a x esta expresión de acá, ¿ya? Esa expresión de ahí. ¿Y cómo derivo con respecto a x? Todo lo que tenga x es variable, lo que no tenga x es una constante, por lo tanto en ese caso valdría 0. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos de esto, porque digamos, se ve difícil en la explicación, pero una vez que se hace un par de ejercicios, se entiende más o menos cuál es la mecánica. ¿Ya? Voy aquí a la clase. Ya. Entonces, de nuevo. Ya, entonces la derivada con respecto a y es esa expresión de ahí. Y después vamos a hacer un poco más de ejercicio para ir calculando esto de acá. ¿Ya? Entonces, lo que más le indico aquí es que esa función existe. Entonces, eso es lo que me garantiza. Existe una función definida implícitamente con esas características. ¿Ya? Donde si yo evalúo en esa función x como f de x, obtengo el 0. ¿Ya? Entonces, derivada de función implícita, digamos, es un poco más complicado que lo demás, pero digamos, una vez que ustedes conozcan un cálculo de más variables, esto de aquí casi no se ocupa. ¿Ya? Esto lo utilizamos simplemente porque todavía no conocemos funciones de varias variables, ni qué significa la derivada de varias variables, ni ningún otro objeto. ¿Ya? Entonces, digamos, por eso la única herramienta que vamos a tener acceso cuando no conocemos ese tipo de cálculo es derivada implícita. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay un par de ejercicios, un ejemplo de derivada implícita. Entonces, me da la expresión x cuadrado más y cuadrado menos 4. Y me piden calcular la derivada. ¿Sí? La derivada de y con respecto a x. Entonces, voy a anotar la función x cuadrado más y cuadrado menos 4. Entonces, la función va de R2 en R, tal que el x, y lo envían x cuadrado más y cuadrado menos 4. Y esta es una función, la vamos a escribir como f mayúscula. ¿Sí? Entonces yo quiero conocer la derivada, de la función, de la función en un punto. Entonces, tengo dos opciones. La primera opción es despejar esto de aquí. Entonces, porque quiero conocer la derivada de la función f de x, y igual a 0. Eso es equivalente a que x al cuadrado más y cuadrado igual a menos 4 es igual a 0. Y esto es equivalente a que x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Que lo voy a escribir como 2 al cuadrado simplemente para hacer énfasis en que lo que me queda aquí es una circunferencia, ¿ya? De centro 0, 0 y radio 2. ¿Ya? Entonces esto es circunferencia de centro 0, 0 y radio 2. Ya esto como observación simplemente, no es parte del ejercicio, sino que simplemente como una observación. Entonces, quiero conocer la derivada de esta función. Y ustedes pueden calcular la derivada de esa función despejando el i, por ejemplo. Entonces aquí podrían despejar que el i es igual a 2 al cuadrado menos x cuadrado, todo eso es más menos raíz. Y eso me da dos funciones, ¿sí? Y pueden derivar, y aquí derivan de manera convencional. Derivar de manera convencional. De manera convencional. El problema es que esto que acabo de hacer aquí, de despejar, no siempre se puede hacer. ¿Ya? Entonces, esto de despejar no siempre se puede hacer, y cuando no se puede hacer, yo tengo que derivar la expresión de manera implícita. ¿Ya? Entonces, tengo que derivar la expresión de manera implícita. Entonces, ¿qué significa derivar la expresión de manera implícita? Esta es mi f. F de x, y es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 4. Entonces, la derivada de y
con respecto a x es igual, por definición, a menos f de xy derivado con respecto a x de xy derivado con respecto a y. ¿Sí? Esa es por la definición de, o digamos, esa es la propiedad. Esa es la propiedad. Ahora, ¿cómo calculamos la derivada de xy? F de xy con respecto a x es simplemente derivar esta expresión que está por acá, que estoy marcando en un cuadro azul, derivar eso con respecto a x. Entonces, todo lo que tenga x yo lo derivo y lo que no tenga x es una constante. Entonces, si yo derivo x cuadrado, la derivada es 2x. La derivada de 2y es 0, porque es una constante, no tiene x. Entonces me queda más 0. La derivada de 4 también es 0 y me queda una constante. Entonces, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a x es 2x. Por otro lado, la derivada de xy con respecto a y, ¿qué cosa sería? Y nuevamente, x cuadrado como no tiene y, es una constante, la derivada es 0. La derivada de 2y, como sí tiene y, derivo, sería 2y elevado a 1, sería 2y. Y la derivada de 4 es 0. Así que ahí tengo las dos derivadas, por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x dividido en 2y. Ahí se me van a simplificar los dos, así que lo que siempre como menos x dividido. ¿Sí? Entonces, con eso obtengo la derivada de esta función, la derivada dada por esa, de esta función que en este caso sí pude despejar. ¿Sí? Sí pude despejar. Cuando no la puedo despejar, igual voy a tener la derivada. Igual voy a tener la derivada. Y eso, digamos, lo importante de esta parte de acá. Siempre puedo calcular esa derivada, independiente de si conozca o no conozca la función. ¿Ya? Independiente de si conozco o no la función. No sé si hay alguna duda en esa parte. ¿No seguro la clase? Entonces ahí llega exactamente a lo mismo. Entonces esa es la primera alternativa, que aplicando directamente la definición. ¿Ya? Hay una segunda alternativa que eso, digamos, es simplemente despejar. Voy a verlo acá para, digamos, explicar. Pero no quiero que se confundan, o ocupan un método o el otro. No es combinación de ambos. Si se dan cuenta, en este primer método, yo derivo con respecto a x y derivo con respecto a y. Todo, si derivo con respecto a x, todo lo que no tenga x es constante. Si derivo con respecto a y, todo lo que no tenga y es constante. Esa es, digamos, la filosofía de este método. El otro método es un poco más útil y por eso no es importante tener claro que es algo totalmente distinto. Entonces voy a borrar esto. Listo. Entonces, yo quiero derivar la función x cuadrado más y cuadrado menos 4 igual a 0. Y para poder derivarlo, yo sé que existe una función que es y igual a f de x. Entonces, el y que yo estoy tratando de derivar, que no conozco, esto de aquí es importante, esto de aquí no lo conozco. No lo conozco, pero de ahí, eso es lo que me interesa derivar. ¿Sí? Esa función que está dando vuelta por ahí, esa es la que me interesa derivar. Entonces, el y es igual a f de x, y teniendo claro en cuenta eso, yo puedo calcular la derivada. Entonces, ¿cómo? Derivando esta expresión de la manera convencional. Entonces, aplicamos derivada. Entonces, derivada y voy derivando. La derivada de x al cuadrado más y al cuadrado derivado menos 4 derivado igual 0. La derivada de x cuadrado es 2x más la derivada de 2y. Aquí hay que tener cuidado, es ahora este y que está aquí tiene x. Entonces eso en realidad es
f de x al cuadrado derivado. Por regla de la cadena, eso es 2 f de x por f' de x. Eso es por regla de la cadena, ¿ya? Porque ahora el i es una f de x. Entonces esto de aquí me quedaría 2i por i', menos 4, que eso es 0, y eso igual a 0. Y ahora despejo el i'. I' es, este 2x pasa como menos 2x, sería menos 2x, y este 2i pasa dividiendo. Se me cancela, y eso implica que el i' es menos x partido por y. ¿Sí? Y llevo exactamente lo mismo, pero con un método distinto, ¿no? Entonces, digamos, esa es lo importante es esto, que la función aquí depende de un x. Entonces, por eso cuando la derivo, aparece esto de aquí. ¿Sí? Aparece ese i', que es el i' que tengo que despejar, ¿no? Entonces vuelvo a la clase aquí. Entonces ahí está exactamente el mismo procedimiento y exactamente la misma derivada, ¿ya? Entonces aquí hay una serie de ejercicios resueltos. Ya insisto aquí en esta parte de aquí. Me interesa que ustedes los pueden leer por sí solos, ya deberían ser capaces, y me voy directamente a los ejercicios propuestos, ¿ya? Son bastante parecidos a los ejercicios que están resueltos, pero digamos, de esa manera más seguro de darle una indicación y que puedan ustedes resolverlo. Hay varios resueltos, ¿ya? Esos, todos los tres primeros son de derivada de función inversa, los que siguen derivada de orden superior, ¿ya? Entonces derivada de orden superior, derivada de orden superior. Eh, aquí un poco más sutil, eso, pero lo deberían poder resolver, ¿no? Derivada implícita, también un par de ejercicios resueltos, ¿ya? Pueden, digamos, leerlo o resolverlo y después compararlo. Una derivada implícita. Esta de nuevo, derivada implícita. Ejercicios propuestos. Y aquí me voy a tener porque esos son los que me gustaría estudiar un poco. Entonces, sea g una función biyectiva, tal que g de x igual a esto que está aquí. Calcular g a la menos 1, g a la menos 1' en 1. Entonces hay que derivar esta función. O sea, ¿cómo calculamos la derivada inversa? Es 1 partido por la derivada en el punto que queremos calcular. Entonces, veamos esto de acá. Es 3x menos 1, x cubo menos 1. ¿Ya? Entonces la función g de x igual a 3x menos 1, x al cubo, no me acuerdo si era más 1 o menos 1. Déjenme revisar. Menos 1. G de x menos 1. Y me piden calcular g a la menos 1 en 1. Eso es lo que me piden calcular, ¿no? G a la menos 1 en 1, correcto, ¿ya? Entonces, y me aseguran que la función es biyectiva, por lo tanto, si la función es biyectiva, existe una función inversa. Entonces, como g biyectiva, existe función inversa, y aplicamos derivada de la función inversa de la función inversa, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que la g', o sea, g a la menos 1 derivado en 1 por derivada de la función inversa es 1 dividido por g derivado evaluado en un b, donde g de a, perdón, g de e igual a b, donde el b es precisamente este 1 que aparece ahí. ¿Sí? Creo que sí. Eso es, ¿sí?
Perfecto. Entonces, para poder desarrollar esto, necesitamos calcular dos cosas. La derivada de la función g, o sea que ese modo debería ser sencillo, y este valor a para el cual me da 1. ¿Ya? El valor a para el cual me da 1. Entonces voy a partir con esto. Entonces g de a es 3a, de aquí, voy a partir por aquí. G de a es 3a menos 1 dividido x, perdón, a al cubo menos 1, y todo eso tiene que ser igual a 1. Eso es equivalente, aquí paso multiplicando, me quedaría que 3a menos 1 es igual a al cubo menos 1. Se me cancelan los menos 1 y eso me quedaría que es equivalente a que a al cubo menos 3a es igual a 0. Y eso implica, aquí puedo factorizar por a y a cuadrado menos 3, ¿sí? Igual 0. ¿Cuántas soluciones voy a tener aquí? El a igual 0, a igual a raíz de 3 y a igual a raíz de menos 3. ¿Con cuál me quedo? Me tengo que quedar con la que está en el dominio. Entonces voy a revisar cuál es el dominio de la función aquí. Eso fue lo que no noté. Entonces, si miro aquí en la clase, la función está definida del menos 4 al menos 1. Del menos 4 al menos 1, la única que está en el único punto de los que acabo de encontrar, el único a, es el menos raíz de 3. Entonces el que tengo que ocupar es menos raíz de 3. Entonces, estos los otros dos los descarto. Entonces, este se descarta porque está fuera del dominio, este se descarta porque está fuera del dominio, y el que me queda es a menos raíz de 3. Y ese es el que ocupamos para calcular la derivada de la función inversa. Entonces, aquí vamos a escribirlo. A es igual a menos raíz de 3. Y voy a borrar aquí para continuar. Ya. Entonces, paso 2. Paso 2 es determinar la derivada de esta función. Entonces, g' de x. ¿Ya? Aquí tengo un cociente, si yo ocupo la regla del cociente, si es la derivada del primero, 3x menos 1 derivado por el de abajo, x al cubo menos 1, menos el primero, 3x al cubo menos 1 por la derivada del segundo, x al cubo menos 1 derivado, y todo eso dividido por x al cubo menos 1. X al cubo menos 1 al cuadrado. Y comienzo a simplificar. Entonces aquí la derivada de estos es 3. Sería 3x al cubo menos 1 menos paréntesis. Aquí me quería 3x menos 1. Y la derivada de esto es 3x cuadrado. Lo voy a escribir adelante, ¿ya? Déjenme borrar aquí. Porque el 3x cuadrado lo escribí adelante. Entonces sería menos 3x al cuadrado por 3x menos 1. Y dividido por x al cubo menos 1 al cuadrado. Entonces, digamos, esa es la expresión. Podría simplificar un poco más, y yo creo que se podría, ¿ya? Pero digamos, no veo mucha simplificación. Aquí el 3x cuadrado, ¿sí? A ver, intentemos, ¿qué nos queda? S con S me quedaría 3x cubo menos 3 menos S con S me quedaría 9x cubo. 9x cubo más sería 6 más 3x cuadrado. Más 3x cuadrado. Todo eso dividido por x al cubo menos 1 al cuadrado. Este no se me cancela nada, ¿eh? No, aquí no. S se cancela con S, me quedaría menos 6x cubo. Entonces menos 6x al cubo
más 3x cuadrado menos 3 dividido por x al cubo menos 1 al cuadrado. Y aquí lo único que podría hacer arriba es factorizar por 3. ¿Sí? Entonces, si factorizo por 3, voy a borrar aquí un poquito. Voy a seguir acá. Entonces, esto lo voy a continuar acá. Eso me queda que es factorizo por menos 3. Me queda paréntesis 2x cubo menos x al cuadrado más 3 y digamos dividido por x al cubo menos 1 al cuadrado. Entonces esa es la función derivada de esta función. Esa es la derivada de la función que estábamos trabajando. Finalmente la derivada de la función la derivada inversa de la función en el punto 1. Entonces, digamos, finalmente g a la menos 1 derivado en 1 es igual a 1 dividido por esta función evaluada en menos raíz de 3. Entonces, esto se me daría vuelta, sería menos raíz de 3 al cubo menos 1 al cuadrado dividido por menos 3, paréntesis, y voy reemplazando el menos raíz cuadrada de 3. Voy reemplazando menos raíz cuadrada de 3. Sería menos raíz cuadrada menos raíz cuadrada de 3. Aquí me falta un 2. Dejemos. Todo no. Ya es menos 3. Me parece una ventana y me molesta. Menos 3, 2, paréntesis, menos raíz cúbica, menos raíz cuadrada de menos 3 al cubo, menos, paréntesis, menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, más 3. Digamos, eso sería, me quedaría como resultado. ¿Ya? Esto quedaría ahí como resultado. Obviamente eso ya lo pueden, esto hay que simplificarlo y racionalizarlo si es posible, ya, pero me basta con eso. Eso es simplificar o en su bien racionalizar para obtener algo más o menos racionalizar. Entonces eso es lo que quedaría como ejercicio, o para finalizar ese ejercicio de ahí. Entonces vemos que nos queda acá, que nos da como respuesta. Recuerden que siempre, aquí siempre van a ir con respuesta. La solución, bueno, ahí racionalizado me queda, se dan cuenta, está dando vuelta al raíz de 3, así que digamos no estamos tan mal, sino que esa expresión fea que nos apareció debería ser con raíz cúbica, con raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Así que, digamos, va por buen camino, sin embargo no me voy a tener mucho más en el ejercicio porque la idea es trabajar un poquito más. ¿Ya? Entonces, eso es derivada inversa. Derivada de deuda superior es más o menos sencillo. Tienen que derivar la función y tratar de obtener lo que les pide cada enunciado. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, el número 4 es simplemente derivar una vez esta función, reemplazarlo ahí, derivar eh, la tercera derivada, reemplazarla ahí y calcular eso y ver qué les queda, simplificar eso de ahí. Si algo tangente al cuadrado de x igual a y se cumple la siguiente igualdad, ya tienen que derivar de manera implícita. ¿Sí? O pueden derivar de manera directa, pero aquí tienen que tener cuidado qué van a ocupar, si derivada inversa o qué. ¿Sí? Porque arco tangente, recuerden que es la función inversa de tangente. Entonces eso les va dando alguna indicación. ¿Ya? Dado el polinomio tanto,
escríbalo en potencias de x más 1, lo podemos revisar la siguiente clase. Ya me están quedando solo 10 minutos, quiero avanzar con dar indicación sobre el otro ejercicio. Obtenga una expresión para la enésima derivada de la función tanto, entonces ahí tienen que derivar y tratar de encontrar alguna recurrencia, ¿ya? Entonces que va a depender obviamente del n, ¿ya? Dada la función, aquí también derivada inversa y derivada inversa, ¿ya? Y finalmente los ejercicios terminan con derivada implícita, ¿ya? Entonces la igualdad, logaritmo de y igual a e elevado a x partido por y, define una función x igual a w de y. Obtenga la derivada de x o derivada de y o derivada de w con respecto a y, ¿ya? Este de aquí es simplemente esta expresión de aquí. Déjenme anotar aquí. Esto de aquí es equivalente, lo pueden escribir como logaritmo de y menos e elevado a xy igual 0. Y esta es la función f que habíamos definido en la parte derivada implícita f de x, y. Entonces, para obtener esto de aquí, ustedes tienen que calcular la derivada de esa función x, y con respecto a x, la derivada de f x, y con respecto a y, ¿sí? Y ahí pueden calcular lo que le están pidiendo ahí, ¿sí? Pero ahí lo que deben tener cuidado es que deben ser capaces de determinar esta función f de x, y, que era simplemente hacer como una especie de despeje. El 12 dice: da la igualdad seno de x por seno de y igual a un medio, obtenga el valor numérico de esta derivada. Entonces, de nuevo, aquí la función f de x, y es igual a seno de x, seno de y, menos un medio. Tienen que calcular de f de x, f de x, y de y. Con eso, ustedes obtienen la derivada de y con respecto a la derivada de, perdón, aquí me están pidiendo la derivada de y con respecto a x. Entonces, eso sería menos f de x, y dividido de y, dividido f de x, y dividido f de y. ¿Sí? Aquí se da vuelta a diferencia de la anterior. Esto de aquí están dado vuelta porque aquí están dado vuelta. ¿Sí? Estamos derivando con respecto a la otra variable. Y aquí les va a dar una expresión. Esto les va a dar una expresión algebraica. Y lo único que tienen que hacer es reemplazar estos números en esa expresión algebraica para poder calcular el valor de la función pedida, ¿sí? Entonces ahí lo pueden resolver, y lo bueno es que todas estas ya están con respuesta. Entonces aquí tenemos otra igualdad, define una función implícita y me piden calcular la derivada implícita, calcular la derivada implícita en un punto, si la función está definida por la siguiente igualdad. De nuevo, ahí no me dan la función, pero puedo derivar. Otra función de manera implícita, me piden que obtenga la primera derivada y la segunda derivada, ¿ya? Para x igual a 0 e y mayor que 0, y me define una función y igual a h de x definida implícitamente por esa igualdad, y me dice determinar los valores de y 0 para que se cumpla esta igualdad, ¿ya? Entonces ahí lo que necesitan primero esa derivada y prima. Y ya con eso pueden calcular el y 0 que aparece ahí, simplemente reemplazando y resolviendo una ecuación, ¿ya? Entonces ahí están. Por lo tanto, hay varios ejercicios. Ya idealmente que todo esto lo vayan trabajando en el taller, ¿ya? Y cualquier duda siempre ustedes pueden escribir y podemos estudiar algún ejercicio en la clase o sea, comenzar la clase resolviendo algún ejercicio, ¿ya? Que fue lo que hice. Siempre pueden proponer, digamos, ya sea por correo o mediante el chat, algún ejercicio que hayan trabajado y no hayan podido resolver, ¿ya? O que la respuesta no le esté dando lo que aparece en el apunte. Eso también es importante ir revisando lo que ustedes van haciendo. No sé si hay alguna duda. Voy a dejar de grabar.